Lectura de la Biblia. Josué. Capítulos 19 al 21. Capítulo 19. Cuando se echaron suertes, la segunda le tocó a Simeón, a la tribu de Simeón según sus familias. Y su herencia estaba dentro de la herencia de Judá. Su herencia era Beerseba con Seba, Moladá, Hasar-Sual, Balá, Esem, El-Tolad, Betul, Ormá, Siclac, Bet-Marcabot, Hasar-Susá, Bet-Lebaot y Saruén, 13 ciudades y sus poblados. Ain, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades y sus poblados, así como todos los poblados que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramá del sur. Esa fue la herencia de la tribu de Simeón según sus familias. La herencia de los descendientes de Simeón se sacó de la parte de la tierra que le tocó a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para ellos. Así que los descendientes de Simeón recibieron su tierra en propiedad dentro de la herencia de ellos. Después, la tercera de las suertes que se echaron les tocó a los descendientes de Zabulón según sus familias, y la frontera de su herencia llegaba hasta Sarid. Su frontera subía hacia el oeste a Marial, y llegaba a Dabeset, y después al valle enfrente de Jocneam. Y desde Sarid iba al este, hacia el lado por donde sale el sol, hasta la frontera de Kislot Tabor, y salía a Daberat, y luego subía a Jafía. Y desde allí seguía al este, hacia el lado por donde sale el sol, a Gat-Efer, a Et-Casín, y salía a Rimón, y se extendía hasta Neá. Y la frontera le daba la vuelta por el norte, iba a Anatón, y terminaba en el valle de Iftael, e incluía Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén, 12 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de los descendientes de Zabulón según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. La cuarta de las suertes que se echaron le tocó a Isacar, a los descendientes de Isacar según sus familias. Y su frontera llegaba a Jezreel, Quesulot, Sunem, Afaraim, Shión, Anaharat, Rabit, Quisión, Ebes, Remet, Enganim, Enadá y Bet-Pasés. Y la frontera llegaba al Tabor, y a Sahasuma y Bet-Semes, y terminaba en el Jordán. 16 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Isacar según sus familias. Esas ciudades y sus poblados. Entonces la quinta de las suertes que se echaron le tocó a la tribu de Aser según sus familias. Y su frontera era Elcat, Alí, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. Hacia el oeste la frontera llegaba al Carmelo y a Sior-Lipnat, y volvía hacia el este a Bet-Dagón y llegaba a Zabulón, y al norte del valle de Iftael, a Bet-Emec y Neiel, y se extendía hacia la izquierda de Kabul, y a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande. Y la frontera volvía a Ramá, y llegaba hasta la ciudad fortificada de Tiro. Luego volvía a Osá y terminaba en el mar, en la región de Aksib, Umá, Afec y Rehob. 22 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de la tribu de Aser según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. La sexta de las suertes que se echaron les tocó a los descendientes de Neftalí, a los descendientes de Neftalí según sus familias. Su frontera iba desde Elef, desde el árbol grande de Saananim, pasaba por Adamí Nekeb y Jabneel hasta llegar a Lacum, y terminaba en el Jordán. La frontera volvía hacia el oeste a Asnot Tabor, y de allí se extendía hasta Ucoc, y llegaba a Zabulón al sur, y a Aser al oeste, y a Judá en el Jordán hacia el este. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Anmat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Girón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. 19 ciudades y sus poblados.
Esa fue la herencia de la tribu de Neftalí según sus familias, esas ciudades y sus poblados. La séptima de las suertes que se echaron le tocó a la tribu de Dan, según sus familias. Y la frontera de su herencia era Sorá, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ayalón, Itlá, Elón, Timná, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Baalat, Jehud, Beneberac, Gad-Rimón, Mejarcón y Racón, con la frontera enfrente de Jope. Pero el territorio de Dan era demasiado pequeño para ellos. Así que subieron a luchar contra Lesem, la conquistaron y acabaron con ella a filo de espada. Entonces la ocuparon y se quedaron a vivir en ella, y le cambiaron el nombre de Lesem a Dan, por el nombre de su antepasado, Dan. Esa fue la herencia de la tribu de Dan según sus familias. Esas fueron las ciudades y sus poblados. Así terminaron de dividir los territorios de aquella tierra para darla como herencia. Entonces los israelitas le dieron a Josué, hijo de Nun, una herencia en medio de ellos. Por orden de Jehová le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se quedó a vivir en ella. Esas fueron las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel repartieron por sorteo en Silo delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Entonces Jehová le dijo a Josué: Diles a los israelitas: elijan para ustedes las ciudades de refugio sobre las que les hablé por medio de Moisés, para que el que mate a alguien sin querer o por accidente pueda huir allá. Estas les servirán a ustedes para refugiarse del vengador de la sangre. Y el homicida tiene que huir a una de estas ciudades, detenerse a la entrada de la puerta de la ciudad y presentar su caso a oídos de los ancianos de esa ciudad. Ellos tienen que recibirlo en la ciudad y darle un lugar donde quedarse, y él vivirá entre ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no deben entregar en sus manos al homicida, porque él mató a su prójimo por accidente y sin haberlo odiado antes. Tiene que vivir en esa ciudad hasta que se presente delante de la asamblea para ser juzgado, y tiene que quedarse en ella hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad de la que huyó y entrar en su ciudad y en su casa. Así que convirtieron en sagradas las ciudades de Quedes, en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquem, en la región montañosa de Efraín, y Kirjat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y en la región del Jordán, al este de Jericó, ellos eligieron Béser, en el desierto, en la meseta, de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades elegidas para todos los israelitas y para los residentes extranjeros que vivían entre ellos. Así, cualquiera que matara a alguien sin querer podía huir allá y no moriría a manos del vengador de la sangre antes de ser juzgado delante de la asamblea. Capítulo 21. Los jefes de las casas paternas de los levitas ahora se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel, y les dijeron en Silo, en la tierra de Canaán: Jehová mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con sus campos de pasto para nuestro ganado. Así que por orden de Jehová, los israelitas les dieron de su propia herencia esas ciudades a los levitas junto con sus campos de pasto. Cuando se echaron suertes, les tocó primero a las familias de los coatitas, y a los levitas que eran descendientes del sacerdote Aarón, les dieron por sorteo 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los coatitas les tocaron 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y a los gersonitas les tocaron 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán.
Los meraritas recibieron, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los israelitas les dieron por sorteo a los levitas estas ciudades y sus campos de pasto, tal como Jehová lo había mandado por medio de Moisés. De la tribu de Judá y de la tribu de Simeón, dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, y se las dieron a los hijos de Aarón que eran de las familias cuatitas de los levitas, porque a ellos les tocó primero en el sorteo. Les dieron Kirjat Arba. Arba era el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, y los campos de pasto de alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus poblados se los dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefuné. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Hebrón, con sus campos de pasto, y también Libná con sus campos de pasto, Jatir con sus campos de pasto, Estemoa con sus campos de pasto, Olón con sus campos de pasto, Debir con sus campos de pasto, Ain con sus campos de pasto, Jutá con sus campos de pasto, y Bet-Semes con sus campos de pasto. 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus campos de pasto, Geba con sus campos de pasto, Anatot con sus campos de pasto y Almón con sus campos de pasto. 4 ciudades. En total, las ciudades que les dieron a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron 13 ciudades con sus campos de pasto. Al resto de las familias coatitas de los levitas les dieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Siquem con sus campos de pasto en la región montañosa de Efraín, Geser con sus campos de pasto, Kibsaim con sus campos de pasto y Bet-Orón con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, Eltequé con sus campos de pasto, Gibetón con sus campos de pasto, Ayalón con sus campos de pasto, Gad-Rimón con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus campos de pasto y Gad-Rimón con sus campos de pasto. 2 ciudades. En total, las ciudades que recibió el resto de las familias coatitas fueron 10 junto con sus campos de pasto. Y los gersonitas de las familias de los levitas recibieron de la media tribu de Manasés la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Golán, en Basán, con sus campos de pasto, y Besterá con sus campos de pasto. 2 ciudades. Y de la tribu de Isaacar, Quisión con sus campos de pasto, Daberat con sus campos de pasto, Jarmut con sus campos de pasto y Enganim con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Aser, Misal con sus campos de pasto, Abdón con sus campos de pasto, Elcat con sus campos de pasto y Rehob con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Quedes en Galilea, con sus campos de pasto, Amot-Dor con sus campos de pasto y Cartán con sus campos de pasto. 3 ciudades. En total, las ciudades de los gersonitas según sus familias fueron 13 ciudades con sus campos de pasto. Y las familias de los meraritas, el resto de los levitas, recibieron de la tribu de Zabulón, Jogneam con sus campos de pasto, Cartá con sus campos de pasto, Dimná con sus campos de pasto y Nahalal con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus campos de pasto, Jaas con sus campos de pasto, Kedemot con sus campos de pasto y Mefaat con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Ramot, en Galaad, con sus campos de pasto, Mahanaim con sus campos de pasto, Esbón con sus campos de pasto y Jazer con sus campos de pasto. Un total de 4 ciudades. En total, las ciudades que les tocaron a los meraritas según sus familias, el resto de las familias de los levitas, fueron 12 ciudades.
Las ciudades que los levitas recibieron dentro del territorio de los israelitas fueron un total de 48 ciudades junto con sus campos de pasto. Cada una de estas ciudades estaba rodeada por sus campos de pasto. Esto pasaba con todas esas ciudades. Así fue como Jehová le dio a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y ellos la ocuparon y se quedaron a vivir en ella. Además, Jehová les dio paz en todos lados, tal como se lo había jurado a sus antepasados, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló ni una promesa de todas las buenas promesas que Jehová le había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron.